Bienvenidos, iglesia. Qué gusto poder estar con ustedes esta mañana de domingo. Es un gusto saludarles y una bendición poder contar con su presencia por esta vía. Quiero recordarles que pueden revisar nuestras redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram y el canal de nuestro pastor Ricardo en YouTube, para que puedan seguir esta y otras transmisiones de prédicas que le van a bendecir enormemente en su vida. Además, quiero recordarles que tenemos el programa de acción social, donde usted puede llevar sus alimentos o su donación a la Duquesa Central. También puede hacerlo a través de nuestro número de WhatsApp 8674-9090 y nos pone el mensajito ahí para qué es esa donación. Todo eso lo puede hacer a través del número 8674-9090. También a través de ese número puede reservar sus espacios en la iglesia para nuestra sesión presencial. También puede utilizar este número para hacer diferentes tipos de consultas, para consejería, para oración o para cualquier otra información que usted necesite. Recuerde este número, 8674-9090. Pues bien, iglesia, es un gusto nuevamente, como les dije, estar nuevamente con ustedes. Y hoy quiero traerles un tema que se llama Nos conviene. ¿Ok? Entonces quiero leerles de primero Hebreos 7:26. Vamos a empezar con esta cita que dice lo siguiente: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Cuando leí este punto de Hebreos 7:26, me llamó la atención la palabra, convenía. Cuando la busqué en el diccionario, me encontré con la sorpresa de que convenía significa ser de un mismo parecer, acudir o juntarse en un mismo lugar, corresponder o pertenecer. Cuando uno va al Antiguo Testamento, en la parte del Éxodo y en Levíticos, cuando está leyendo toda la parte del tabernáculo y la parte de los sacerdotes, nos damos cuenta que los sacerdotes tenían diferentes funciones dentro del tabernáculo. Hay una cosa importante en el Antiguo Testamento que debemos de resaltar con respecto a los sacerdotes. Primero, todos los sacerdotes en el Antiguo Testamento fueron elegidos por Dios, pero no juramentados por Dios. Tenían un propósito particular, que era servir a Dios. Y se ocupaban de todo lo que tenía que ver con el mantenimiento y las actividades dentro del tabernáculo. O sea, todo lo que tenía que ver con el lugar santo. Recordemos que el lugar santo y el lugar santísimo eran dos puntos diferentes o dos sitios diferentes. Al lugar santo podían entrar los sacerdotes y al lugar santísimo solo podía entrar uno de ellos, que era el sumo sacerdote. Y precisamente el sumo sacerdote, que era el que podía entrar en el lugar santísimo, solo podía estar él únicamente en ese lugar. Era el único que realizaba los sacrificios. Era el que enseñaba al pueblo y representaba a Dios ante el pueblo. Entonces, como vemos, cuando leemos Hebreos 7:26, cuando nos dice que porque tal sumo sacerdote nos convenía, está hablando de Jesús, porque Él es el sumo sacerdote. Él es el sumo sacerdote elegido por Dios, y no solamente elegido por Dios, sino que Dios lo juramentó. Entonces ahí se establece una gran diferencia entre los sacerdotes del Antiguo Testamento y el sacerdocio de Jesús. Hay una cosa importante: todos los sacerdotes levíticos cumplían sus funciones, pero con una situación en particular. A veces las hacían bien y a veces lo hacían mal. Hay algo importante que debemos de rescatar en esto, y es que cuando Jesús muere en la cruz y se rasga el velo en el templo, en el lugar santísimo, en ese momento Dios estaba indicando que el antiguo sacerdocio estaba terminado.
pero que estaba dando inicio una nueva generación de sumo sacerdote. ¿A través de quién? A través de Jesús. Él es nuestro sumo sacerdote. Y lo más importante que es que el sumo sacerdote, a pesar de que Jesús murió, alguien puede decir que no tendríamos sumo sacerdote porque el sumo sacerdote debería estar vivo. Pero sí tenemos sumo sacerdote porque Jesús resucitó y está vivo y está sentado a la diestra del Padre. Entonces Él es nuestro sumo sacerdote. Pero vamos a lo siguiente. Estaba el sumo sacerdote y estaban los sacerdotes. Si Jesús es el sumo sacerdote, entonces, ¿quiénes somos o quiénes son los sacerdotes hoy día? Acompáñenme a 1 de Pedro 2:9, que dice lo siguiente. La voy a leer en la versión de Reina Valera 1960. Dice, pero ustedes son una familia escogida, un sacerdocio al servicio del Rey, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, y esto es así para que anuncien las obras maravillosas de Dios, el cual los llamó a salir de la oscuridad para entrar a la luz maravillosa. Entonces nosotros somos los sacerdotes de Cristo. Nos ha llamado como familia, nos ha llamado como sacerdotes al servicio del Rey. Somos una nación santa y un pueblo adquirido por Dios. Pero aquí es cuando viene el propósito que todo sacerdote debía tener, como lo vimos desde el Antiguo Testamento, que era servir a Dios. Y aquí en 1 de Pedro 2:9 nos dice que esto es así para que anunciemos las obras maravillosas de Dios. Así que, amados, ustedes y yo somos sacerdotes llamados a anunciar las obras maravillosas de Dios. Ahí está el propósito de servicio a Dios que todo sacerdote debe de cumplir. Cuando vemos 1 de Pedro 2:9, nos llama la atención dos cosas. Lo primero es el privilegio que tenemos de ser miembros de la familia de Dios. Conste, dice familia, no del grupo, no del clan, dice familia. Y si nosotros entendemos familia como ese grupo unido en el cual todos nos apoyamos, en el cual no hay secretos, en el cual nos amamos, entonces ahí hay un privilegio que ustedes y yo tenemos, que es ser familia de Dios. Es esa confianza que hay en la familia de poder hacer y decir confiadamente lo que hay en nuestro corazón. Les pongo un ejemplo. Mi hijo, por ejemplo, él no necesita pedir permiso para hacer ciertas cosas. ¿Por qué? Porque somos familia. Él sabe que tiene la suficiente confianza de acercarse y hablar. Él sabe que tiene la suficiente confianza de entrar en cualquier aposento de la casa. Eso es parte de ser familia, tener esa confianza. Entonces, cuando en 1 de Pedro 2:9 nos dice que somos miembros de la familia de Dios, significa que tenemos la confianza de poder entrar al lugar santísimo. O sea, estar en la presencia de Dios de forma directa. ¿Porque somos muy buenos? No, por el sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Y porque Él es el sumo sacerdote. Entonces tenemos ese privilegio enorme de ser familia de Dios, de poder estar en presencia del reino, en el reino de Dios, con Dios frente a frente.
Lo segundo que vemos es el propósito que se encuentra en 1 de Pedro 2:9, que hablamos hace unos minutos atrás, que es ser sacerdotes al servicio del Rey. Dice la Escritura que somos sacerdotes para ofrecer sacrificios espirituales. Alguien podrá decir, sacrificios espirituales. Bueno, ¿qué significa eso de sacrificios espirituales? Básicamente significa dos cosas la parte de sacrificios espirituales. Primero, que somos una casa espiritual. Recordemos que nosotros, nuestro cuerpo físico, es el templo del Espíritu Santo. Entonces, como casa espirituales, somos el templo en el cual mora Él y nosotros le adoramos. Nosotros exaltamos su nombre con nuestro cuerpo. En el Salmo 29:2 dice lo siguiente, y lo voy a leer de la Reina Valera contemporánea. Dice, ríndanle la gloria digna de su nombre, adoren al Señor en su santuario hermoso. ¿Sabe cuál es su santuario hermoso? Somos nosotros. Nosotros somos llamados con ese privilegio que tenemos a adorar al gran Rey. Somos los llamados a estar en alabanza, exaltando su nombre al gran Rey. ¿Con qué? Con nuestra casa espiritual, con nuestro cuerpo, con nuestra voz, con nuestras palabras, con nuestras actitudes, con nuestro testimonio. Eso es la parte de la casa espiritual. Y eso es parte de usar nuestro sacerdocio. El segundo elemento del propósito es el sacerdocio santo, de estos de sacrificios espirituales. En 1 de Pedro 2:5, la voy a leer de la traducción del lenguaje actual, dice lo siguiente: ustedes son piedras vivas que Dios está usando para construir un templo espiritual. Por lo tanto, acérquese a Jesucristo, pues Él es la piedra viva que la gente despreció, pero que Dios eligió como la piedra más valiosa. Además, ustedes son sacerdotes especiales y por medio de Jesucristo le ofrecerán a Dios los sacrificios que a Él le agradan. Resaltemos tres cositas de acá. Primero, dice que somos piedras vivas. Segundo, que Dios está usando para construir un templo. Y ya dijimos que nosotros somos templo del Espíritu Santo y somos la casa espiritual. Por lo tanto, dice, acérquense a Jesucristo, porque Él es la piedra viva. Y por último, dice que somos sacerdotes especiales. Nos ponen en sacerdotes especiales. Nuevamente nos está diciendo que somos sacerdotes, por medio del cual, dice, o por medio de Jesucristo, le vamos a ofrecer a Dios sacrificios que a Él le agradan. Entonces aquí en esta última partecita nos llama la atención y decimos sacrificios. ¿Cuáles sacrificios? Yo tengo que hacer un sacrificio porque si Dios hizo su sacrificio y nos dio acceso al reino, entonces ¿qué otro sacrificio voy a hacer yo? Si Él es el sumo sacerdote que murió por nosotros, ¿qué puedo hacer yo además del sacrificio extraordinario que Él hizo? O mejor aún, si Él es el dueño de todo, por el cual fueron hechas todas las cosas, entonces, ¿qué tengo que ofrecer yo? ¿Qué tengo que ofrecer yo? Ok, las preguntas son bastante válidas, pero déjeme decirle
¿Qué significa sacrificios espirituales? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer como sacerdotes? Primero, la oración. La oración es parte de ese sacrificio espiritual que nosotros debemos de tener. Dice en el Salmo 141:2, dice David: subo mi oración delante de ti como el incienso. El incienso se relaciona con la oración. Nosotros estamos llamados a orar. Como dice Pablo, orar en todo tiempo y en todo lugar. Eso es parte de nuestro sacerdocio. Eso es parte de ese sacrificio espiritual que tenemos que hacerle a Dios, orar. Y tenemos que orar en todo tiempo y en todo lugar. En las redes sociales de nuestra iglesia hay un chat donde dice discípulos orando y ahí se ora por todas las peticiones. La oración es parte de la vida constante de cada cristiano y en este caso es parte de la vida constante del sacerdocio. Yo le quiero preguntar, ¿cuánto tiempo dedica usted a la oración? No se trata de que pase orando horas de horas, sino de que pase hablando con Dios, de que pase un tiempo a solas con Él. Porque déjeme decirle lo siguiente, vea lo que dice Juan cuando obtuvo la revelación en Apocalipsis 5:8. Dice: los 4 seres vivientes y los 24 ancianos sostenían sus copas de oro llenas de incienso. ¿Y qué dijimos? Que el incienso se asociaba ¿con qué? Con la oración. Entonces los 24 ancianos con sus copas de oro llenas de oración de nosotros, los sacerdotes, y vea lo que termina diciendo, que dice que son las oraciones de los santos. Los sacerdotes llamados por Dios tenían que cumplir también que debían de apartarse de los pecadores, como vimos al inicio de Hebreos 7:26. Oración, primer sacrificio espiritual que todo sacerdote, que todo creyente y que todo seguidor de Cristo debe de hacer. Segundo, la alabanza. Otro sacrificio espiritual. En Hebreos 13:15 dice: nuestra ofrenda a Dios es darle gracias siempre, por medio de Jesucristo, pues hemos dicho que Él es nuestro Señor. Volvernos a Dios en alabanza es parte de lo que nosotros debemos de hacer. Entonces alguien nos puede decir, entonces pasamos cantando todo el día. Bueno, si a usted le gusta el canto, puede pasar cantando todo el día. Pero recordemos que la alabanza no solamente es cantar. Alabamos a Dios con nuestras palabras. Alabamos a Dios con nuestra forma de actuar. Alabamos a Dios con nuestro testimonio. Alabamos a Dios de toda forma posible, porque la alabanza es una de las formas en que agradamos a Dios. Y nosotros como sacerdotes debemos de hacer alabanza a su nombre. Debemos de alabar su majestuosidad. Debemos de alabar su poder. Debemos de alabarlo porque Él es el Rey. En muchas ocasiones, a veces cuando estamos pasando por situaciones difíciles, como que nos cuesta dar ese paso de alabanza. Pero es precisamente en ese tiempo en el que estamos pasando por desiertos y por valles, en que debemos de incrementar nuestra alabanza. Debemos de ser intensivos en alabar.
porque no queremos que nos pase como dice Job, como le dijo la esposa a Job en 2:9, que le dijo: maldice a Dios y muérete. No, amados, nosotros tenemos que alabar, tenemos que exaltar el nombre de Cristo. Tenemos que llevarlo hasta las alturas, nuestra voz, nuestra actitud, nuestro comportamiento. Debemos de mantenernos a la altura de un sacerdote. No porque se nos pida, sino porque hemos sido llamados a ser sacerdotes. Tercero, entregar la voluntad. ¿Cómo cuesta? ¿Cómo cuesta matar el yo? ¿Cómo cuesta morirme yo? Porque hay una cosa segura, amados. Muchas veces, como dice Pablo, quiero hacer lo bueno y no lo hago. ¿Por qué tengo que hacerlo yo? No, que lo haga otra persona. ¿Por qué tengo que decir esto? ¿O por qué tengo que decir lo otro? ¿Por qué tengo que comportarme de esta manera? ¿Por qué tengo que? ¿Por qué no debo ver esto? ¿Por qué no debo escuchar esto otro? Si a mí me gusta morir yo. Eso es un sacrificio espiritual. Es entregar la voluntad. Es decir, Señor, yo no entiendo absolutamente nada, pero hágase tu voluntad y no la mía. Como dice Isaías 55, porque mis caminos no son tus caminos y mis pensamientos no son tus pensamientos. ¿Cómo cuesta? ¿Cómo cuesta especialmente cuando estamos en un tiempo de desierto en el cual nos vemos en circunstancias difíciles y le pedimos a Dios que nos ayude, pero su respuesta es silencio? ¿O cómo cuesta cuando disfrazamos nuestra petición como una voluntad de Dios? Y cuando cuesta más cuando Dios nos dice que no. Entonces ahí es, Dios no me quiere, Dios no me escucha, pero Dios te acaba de escuchar, te respondió y te dijo que no. ¿Y cómo cuesta, amados? ¿Cómo cuesta morirse uno para que sea Dios el que haga su voluntad, no solamente en nosotros, sino en las circunstancias en las que estamos viviendo? Nuestra naturaleza pecaminosa siempre va a luchar con la supremacía del yo. El yo va a querer gobernar. Así que no se extrañe un día que usted se despierte y diga: hoy no quiero orar. Qué pereza. Hoy no quiero alabar. Qué pereza. Hoy no quiero hacer lo que me indicaron que hiciera. Qué pereza. Hoy no quiero hacer nada. No se extrañe. Pero es ahí, en ese instante, cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, nos redarguye y nos dice: hey, suave, no es usted. No es usted el que decide, no es usted el que hace. Es Dios actuando a través de nosotros. Así que póngase pilas. Vaya a hacer lo que tiene que hacer. Diga lo que tenga que decir o lo que le mandé a decir. Siempre vamos a tratar, siempre va a haber esa lucha entre el yo y la voluntad de Dios. Vuelvo nada más con lo que dijo Pablo. Quiero hacer lo bueno, pero a veces no quiero. En Lucas 22:42, Jesús nos enseña a nosotros entregar la voluntad. Él dice: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él sabía que iba a morir. Él sabía que iba a ser crucificado. Y en esa parte Jesús tiene
un temor terrible. Pero a pesar de saber que iba a ser sacrificado, a pesar de saber que iba a morir, le dice a su padre: hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Él acepta la decisión de Dios. Yo quiero preguntarte esta mañana: ¿cómo tomamos nosotros o cómo reaccionamos nosotros a la decisión de Dios? Recordemos que somos sacerdotes. Estamos llamados a anunciar las maravillas del reino. ¿Cómo reaccionamos? ¿Qué pensamos? ¿Qué decimos? ¿Qué hacemos cuando la voluntad de Dios se impone? Porque debemos recordar que la voluntad de Dios es soberana, porque Él es el Rey. Entregar la voluntad a Dios. Esa es la cuestión. ¿Qué hacemos? Otro sacrificio es nuestro cuerpo físico. Y aquí más de uno debe estar diciendo: ¿cómo nuestro cuerpo físico? ¿Qué es? ¿Que quiere que nos vayamos a crucificar? ¿O quiere que nos vayamos a flagelar? ¿O quiere que caminemos de rodillas? No es nada, no se trata de eso. Aunque algunos lo hacen, pero eso no es un sacrificio que agrade a Dios. Sacrificar nuestro cuerpo físico significa que nosotros, cuando morimos a nosotros, entonces debemos de dejar de hacer una serie de cosas que antes hacíamos. Vean lo que dice en Romanos 12, del 1 al 2. Dice lo siguiente: por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como se le debe adorar. Y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Primero que nada, vean que dice que Dios es bueno o es tan bueno con nosotros que debemos de vivir una vida para servirle y para hacer todo. No dice una parte, no dice un tercio, no dice una partecita, o no dice ahí que es hacer si quieren todo lo que hacen. No, es hacer todo lo que a Él le agrada. Y todo es todo. No queda absolutamente nada fuera de eso. Entonces tenemos que hacer todo lo que a Él le agrada. ¿Por qué? Porque somos sacerdotes. Nos ha llamado a ser sacerdotes. Y, vuelvo a recordar, el propósito de los sacerdotes es servir a Dios. Por eso aquí en Romanos nos está diciendo toda su vida a servirle, toda nuestra vida a servirle a Él. Y hacer todo lo que a Él le agrade. Eso incluye hacer su voluntad, la de Él, no la nuestra. ¿Se da dando cuenta cómo se va armando el rompecabezas de todo esto de los sacerdotes? O de los nuevos sacerdotes que somos nosotros. Y continúa diciendo, así es como se le debe adorar. ¿Cómo? Sirviéndole, haciendo su voluntad. En este punto alguien puede decir, no, ¿sabe? Yo no quiero, a mí nadie me preguntó que si quería ser sacerdote. Déjeme darle una buena noticia. No se trata si le preguntaron o no.
Desde el mismo instante en que nosotros aceptamos a Jesús en nuestra vida como Señor y Salvador, nos convertimos en sacerdotes. Y, por otra parte, nadie tiene que preguntarle a nosotros si queremos o no queremos ser. Es que somos. Punto. Ahora, de nosotros depende si somos sacerdotes o no. De nosotros depende si hacemos estos sacrificios espirituales. Porque si de nosotros depende si hacemos estos sacrificios espirituales, en nada nos estamos diferenciando de los sacerdotes levíticos, que hacían bien las cosas y hacían mal las cosas. Continúa diciendo Romanos 2, y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. A eso se refiere cuando hablamos de sacrificios espirituales con nuestro cuerpo físico. A no vivir como todo el mundo vive. A cambiar nuestra manera de pensar y de ser. ¿Qué significa esto? Significa que si antes hacíamos cierto tipo de cosas, ahora no las vamos a hacer. Significa que si antes, por ejemplo, me gustaba hablar de los demás a sus espaldas, ahora ya no lo voy a hacer. Significa que si antes me comportaba de esta forma, así, todo violento y todo lo demás, ahora ya no lo voy a hacer. Entonces alguien nos puede decir en este instante, pero así soy yo y no puedo cambiar. Le tengo buenas noticias también para ese tipo de cosas. No es cierto lo que usted está pensando de que no puede cambiar. No es cierto que así es usted. Porque también le tengo una nueva noticia. Porque en la Biblia nos dice que somos nuevas criaturas. Y si somos nuevas criaturas, tenemos un lienzo en blanco en el cual podemos volver a escribir de forma correcta nuestra vida. Entonces, si usted antes utilizaba su boca para maldecir y era costumbre para maldecir, entonces hoy tiene la oportunidad como sacerdote del rey de cambiar eso. No vivir como vive el mundo. Cambiar nuestra forma de ser y nuestra forma de pensar. Se da cuenta de que ser sacerdote va mucho más allá de oficiar en el tabernáculo para el Nuevo Testamento. Se da cuenta que ser sacerdote significa ir conforme a la voluntad de Dios. Pero se da cuenta también que ser sacerdote significa transformar, cambiar su vida de una forma radical, si se quiere. Y cada una de esas cosas no la vamos a hacer solos, amados. No la vamos a hacer en nuestras fuerzas, porque si lo hacemos en nuestras fuerzas, va a salir el yo que tenemos dentro y va a tratar de estar por encima de la voluntad de Dios, o por lo menos va a tratar de pelear con la voluntad de Dios. Y cuando hacemos eso como sacerdotes, como creyentes, entonces llevamos las de perder. Porque no nos transformamos, porque no nos cambiamos. Si nosotros nos dejamos ir por la voluntad de Dios y le entregamos a Él no solamente nuestro corazón, sino también le entregamos a Él nuestra vida,
entiéndase nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestro cuerpo, entonces cambiar va a ser un asunto sencillo. Y vamos a cambiar porque Él nos está pidiendo que no vivamos como vive el mundo. Entonces nos conviene que Jesús sea el gran sumo sacerdote, porque nos ha mandado a ser sacerdotes para poder hacer todas estas cosas. Vea lo que dice en el último párrafo. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. ¿Cuántas veces hemos nosotros dicho, qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer conmigo? ¿O qué es lo que Dios quiere que yo haga? Pues aquí le tengo la respuesta, amados. Él quiere que no vivamos como vive todo el mundo. Y Él quiere cambiar nuestra manera de ser y de pensar. ¿Se da cuenta de la importancia de esto en su vida? ¿Se da cuenta que tan solo algo así que usted cambie, vamos a estar en sintonía, en un mismo parecer, en la conveniencia del gran sumo sacerdote? Entonces, amados, yo les quiero dejar por último esto. Vamos a ser sumos sacerdotes. No porque hay una recompensa, porque en Apocalipsis 22:12 dice: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Ahí hay una recompensa, pero eso no es lo que a nosotros nos debe mover para ser sacerdotes. Lo que nos debe mover es que por amor y servicio a Él nos convirtamos en verdaderos sacerdotes. Y tenemos la oportunidad de ser sacerdotes en el primer ministerio que Dios nos ha dado, que es nuestra familia. Ahí es donde empezamos a actuar como sacerdotes. Y eso tiene que derramarse. Esa actitud de sacerdocio tiene que derramarse en nuestra familia. No podemos ser sacerdotes afuera sin antes haber sido sacerdotes dentro de la familia. Entonces, amados, quiero esta mañana decirles que tomemos ese sacerdocio y que lo pongamos en práctica, no solamente por sus promesas, sino porque Dios nos demanda, porque el gran sumo sacerdote necesita de sacerdotes acá para extender su reino, para llevar su reino, para que la gente pueda ver en cada uno de nosotros la imagen de Cristo. Entonces oremos, entonces alabemos, entonces que muera el yo y que seamos sacrificio con nuestro cuerpo. Permítame orar para terminar. Padre Santo, Señor, te damos las gracias primero por esta mañana, Señor. Te damos gracias, Señor, porque aún sin merecer, tú nos has llamado a una posición de herencia, Señor, que es ser sacerdote dentro de tu reino, Señor. No solamente soy familia en el reino, soy tu hijo, Señor, sino también me has dado el galardón de ser sacerdote. Gracias, Señor, porque de verdad no lo merecía, Señor. No merecía tomar esa posición, Señor. Pero a ti te ha placido, Señor, y me has llamado, Señor, a tu presencia
Padre Santo, Señor, que a través del Espíritu Santo, Señor, nosotros aprendamos a ser sacerdotes, Señor. Que podamos poner en práctica, Señor, esos sacrificios espirituales en nuestra vida, Señor. No para que nos digan qué buenos, qué santos, sino para llevar la voluntad tuya, Señor. Para hacer las cosas que a ti te agradan, Padre Santo, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, Señor, por tu amor, Señor. Gracias por tu bendición de tener a mi familia, Padre, con salud, Señor. Y te damos las gracias, Señor, porque un día más tú has extendido tu mano, Señor, sobre cada uno de nosotros y nos has guardado, Señor. Seamos sacerdotes en nuestra familia para enseñar a un Dios vivo, para enseñar a un Dios que nos está llamando a servirle, a un Dios que necesita que nosotros hagamos su voluntad o que quiere que nosotros hagamos su voluntad, Señor. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias por recordarnos nuevamente que somos tus hijos, somos tus sacerdotes y somos lo que tú quieres que nosotros seamos. Hagamos la voluntad de Dios. Muchas gracias. Nos vemos pronto, iglesia. Que pasen un feliz domingo y les bendigo en el nombre de Jesús.